Muchas bendiciones, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie, Cómo cultivar mi relación con Dios. El tema de hoy es tiempo a solas con Dios y la importancia de darle prioridad a la oración. Para que nuestra relación con Dios crezca y se cultive de la manera correcta, hay algo que nosotros debemos de aprender, y es la diferencia que existe entre esperar un tiempo para estar a solas con Dios y apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Lo primero habla de nuestra negligencia y de la falta de hambre que nosotros tenemos de Dios, pero lo segundo habla de prioridad y de esa sed y esa hambre que nosotros tenemos de Dios. Por eso quiero compartir una historia contigo que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 10, el verso 38. Dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta historia yo quiero que nosotros veamos 3 puntos muy importantes. Número 1, que Jesús estaba en casa. Número 2, que aunque Jesús estaba en casa, Marta actuó como que si Jesús no estuviera en casa. Y número 3, vemos la actitud de María, que ella entendió que si Jesús estaba en casa, ella tenía que prestarle atención a lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, Marta y María representan 2 tipos de creyentes. El creyente que es como Marta es el creyente que está esperando un tiempo para estar con Dios y que a veces ese tiempo nunca va a llegar porque siempre habrá algo que hacer, habrá afán que servirán de obstáculo para que tú no puedas estar a solas con Dios. Pero el creyente que es como María entiende que el tiempo de Dios tiene que tener prioridad y por lo tanto deja de hacer cualquier quehacer para estar con Dios. Hay algo muy importante también que nosotros debemos de aprender acerca de Jesús, y algo que los discípulos aprendieron del ejemplo de Jesús, y es que ellos no negociaban el tiempo de oración, ellos no negociaban el tiempo de estar a solas con Dios. En el libro de Lucas, el capítulo 4, el verso 40, dice la palabra de Dios: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Dice la palabra, aquí enseña la palabra del Señor, que Jesús estaba en casa de Pedro, y al ponerse el sol, mucha gente vino a él con muchas enfermedades, y todos eran sanados. Pero cuando ya era de día, Jesús dejó a la gente, se apartó de la gente, para estar con Dios en un lugar a solas, en un lugar desierto. El libro de Marcos, hablando de la misma historia, el capítulo 1, el verso 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nótese que Jesús era capaz de dejar una multitud de enfermos, una multitud de gente necesitada para estar a solas con Dios. Es decir, que su tiempo con Dios era más importante que las necesidades de la gente. Jesús enseña aquí que aún la misma obra de Dios te puede quitar el tiempo de estar a solas con Dios. Dios es el único dueño de empresa que Él quiere que sus trabajadores estén más pendientes de Él que de la empresa misma. Es decir, que tu trabajo, la obra que tú haces en la obra de Dios o en la iglesia, no te puede quitar el tiempo de estar a solas con Él. Porque para que tu relación crezca y esa intimidad crezca, tú tienes que aprender a estar con Dios
en el secreto. Entonces, cuando yo veo los primeros discípulos, me doy cuenta que ellos también aprendieron este ejemplo de Jesús y que aprendieron a no negociar su tiempo de oración, su tiempo de estar a sola con Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Escuche lo que dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. El caso que se da aquí era una gran necesidad, porque la administración estaba siendo golpeada en la iglesia primitiva. Sin embargo, Pedro entendía que él no podía encargarse de la necesidad de la gente y dejar la palabra de Dios. Es decir, que la oración y la palabra de Dios era algo que tenía que tener prioridad. En otras palabras, Pedro decía: hay gente que tiene una necesidad material y se necesita gente que se encarguen de ese trabajo, pero la mayoría de la gente que nos va a escuchar tiene una necesidad espiritual, y para que esa necesidad espiritual les sea suplida, nosotros tenemos que seguir, encargarnos y dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Aquí vemos que ellos, al igual que Jesús, aprendieron la importancia de la oración y de estar a solas con Dios. Por eso quiero concluir este video con algunos testimonios de algunos hombres de Dios acerca de la oración. Por ejemplo, Martín Lutero decía: vivir sin oración es tan difícil que vivir sin respirar. Oiga, en el punto, mire cómo él consideraba la oración. Él lo consideraba tan necesario como el oxígeno que nosotros respiramos. David Brainerd, un misionero del África, decía: una hora de oración excede infinitamente todos los placeres del mundo. Juan Carlos Harrigan dice: sin oración no hay poder. Y en su libro El poder de orar de madrugada, él enseña que antes de cada episodio de poder, de manifestación en la Biblia, antes hubo un proceso de oración. Leonardo Ravenel dice: ningún hombre es mayor que su vida de oración. Gigi Ávila decía: vivir sin oración es lo mismo que vivir sin Dios. Todos estos hombres de Dios alcanzaron grandes cosas y han alcanzado grandes cosas porque ellos entendieron la importancia de estar a sola con Dios y la eficacia de la oración. Necesitas entender que lo que te va a ayudar a cultivar tu relación con Dios es cuando tú apartas tiempo para estar a sola con Él y tú le das prioridad a la oración. Recuerda esta palabra: la oración cambia las cosas. Yo oro a Dios para que tu vida espiritual comience a ser cultivada. Y así como la lluvia hoy nos agarró aquí en el monte, yo declaro lluvia de bendición para tu vida. Y oro a Dios para que tu vida espiritual se cultive y siga creciendo de una manera poderosa. Yo declaro sobre ti que el tiempo del Espíritu, que la lluvia de Dios será sobre tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te invito a que te suscribas al canal, le des like al video, lo comente y lo comparta con alguien más.